Les voy a presentar un trabajo en relación a la génesis de las ideas del fenómeno de la contratransferencia, que si bien en un principio no estaba tal cual identificado con ese nombre, pero desde el inicio Freud tenía muy clara la importancia del fenómeno contratransferencial, se puede identificar por tanto. Identificar y reconocer la evolución que ha tenido el concepto del fenómeno contratransferencial nos remite a rascar las ideas de los primeros escritos de Freud en 1895, en donde en el proyecto de una psicología para neurólogos ya se refiere, ya se preocupa por darle importancia al fenómeno de la otredad, en relación al principio de la realidad y la formación del yo, en donde el sujeto se siente percibido y perteneciente a sí mismo, pero esto gracias a la función del objeto. Por citar directamente a Freud, en el parágrafo 17 del Recordar y el Juzgar, manifiesta que gracias al complejo del prójimo nos precisa que un objeto como este, el prójimo, es simultáneamente el primer objeto de satisfacción y el primer objeto hostil, así como el único poder auxiliador. Sobre el prójimo, entonces, aprende el ser humano a discernir. Esto lo denominó Freud desde entonces el complejo del prójimo. Para comprender este fenómeno vincular, nos remite inevitablemente a incluir la transferencia, que por su naturaleza regresiva facilita los mecanismos de desplazamiento y proyección de la consideración intrapsíquica del sujeto. Por lo que Freud, en un principio de sus historiales clínicos, la consideró a la contratransferencia como una especie de obstrucción a la libertad de la comprensión del paciente y por lo tanto un deterioro en la objetividad de la mente del analista. Esta proyección posteriormente se convertiría en una resistencia silente en la mente del analista y su consecuencia sería pérdida de la efectividad terapéutica. Tuvieron que transcurrir décadas de ganancia y experiencia en la práctica analítica para que otros autores innovaran y enriquecieran este concepto de contratransferencia. Uno de ellos fue Bali, que consideró a este fenómeno como un resultado de la totalidad de la actitud y comportamiento del analista hacia lo proyectado por su paciente. Contemporáneamente, Heyman juzga este fenómeno como la comprensión que tienen todos los sentimientos del analista y que él debe de ser capaz de contener y ponerlos a la disposición de la tarea analítica, formando con esto resonancia en el reflejo especular del paciente y poderlo devolver a través de la interpretación, convirtiéndose por lo tanto en una útil herramienta empática para el tratamiento. En esta época también Wacker nos propone su original concepto de la neurosis de contratransferencia, en la cual nos precisa y clarifica esta vivencia de sentir al paciente como un objeto interno del analista. La diferencia proponiendo la comprensión de la identificación concordante y de la identificación complementaria en la respuesta emocional del terapeuta. Él también subraya esta reacción como una importante fuente de información acerca del inconsciente proyectado por el paciente en el trabajo analítico. De esta integración se desprende un paradigma conceptual de la contratransferencia ampliada, que es la más contemporánea, que actualmente utilizan autores que vienen desde Winnicott, Bion, Baranger, actualmente Goyas, Green, etc., por citar algunos Herbert, en donde incluye esa respuesta contratransferencial, el uso de la mente de acuerdo a sus diferencias teóricas, cada uno de acuerdo, y el cuerpo del psicoanalista como un importante instrumento de comprensión empática, que se le despierta al analista de esto debido a los rasgos específicos de la personalidad del paciente. Finalizo con una cita que nos remite a Freud, 1930, desde donde nos vislumbra esta integración de la cual usamos actualmente, de la relación vincular, y señala, cito a Freud directo: el médico debe volver a ser el inconsciente emisor del enfermo su propio inconsciente como órgano receptor. Lo inconsciente del médico se habilita para restablecer desde los retornos a él comunicados del inconsciente, este inconsciente mismo que ha determinado las ocurrencias del enfermo,
ya ahí citaba Freud, cómo el analista tiene que utilizar su propia respuesta inconsciente para el trabajo analítico. Muchas gracias.